tal? De nuevo estamos aquí, bueno, seguimos en Fine Wine, el congreso de la denominación de origen Ribera del Duero. Tengo aquí a mi amigo Rubén, que ya lo conocéis, que hemos hecho ya un par de catas en las que nos lo pasamos muy bien. Y vamos a hacer esta tercera, esta vez un par de vinos que ha elegido de los 120 que tenemos aquí, que, bueno, cualquiera de los asistentes al congreso puede bajarse aquí y tiene para elegir y hacer catas y sobre todo compartir la cata con más gente que sabe diferente, no es que sepa igual, ni más ni menos, pero es muy interesante compartir. Y Rubén, ¿qué nos cuentas de la elección que has hecho? Bueno, pues la verdad es que lo he hecho un poquito a voleo, ¿no? Hemos cogido un Valsotillo, que es un vino, un corte más clásico de aquí de Ribera del Duero, y luego Astrales, pues que es un vino que tiene poca trayectoria, pero que yo considero un buen vino, que es un corte un poco más moderno, y bueno, para que veamos un poquito también la diferencia. Esto es un reserva, ya tiene sus 24 meses de barrica, es un 2004, esto es un 2007, y no sé exactamente cuántos meses de barrica, lo pondré por aquí, 20 meses. 20 meses tiene. Mira, ya me parece la primera pregunta interesante. Hazme la distinción entre gran reserva, reserva... Bueno, o sea, lo mínimo que es. La distinción normalmente lo vamos a encontrar aquí en la contraetiqueta, ¿no? Tenemos jóvenes, pero los jóvenes también se contraetiquetan los robles y los vinos de autor, digamos. O sea, en vez de joven te podría cosecha. Vale. 2007 en este caso, ¿no? O sea, si es joven pone cosecha. Esto ya no. Aquí nos está diciendo que esto es un cosecha 2007, pero no nos pone ni crianza ni reserva. Pero bueno, esto es un vino de autor, tiene 19 meses. 20 hemos dicho, ¿no? O sea, 20 meses de barrica, que lo vamos a ver en la contraetiqueta, quiero decir. Digamos que institucionalmente el Consejo de la Denominación de Origen lo que más o menos te da unas directrices para etiquetar los vinos como se han hecho toda la vida, ¿no? Los vinos jóvenes serían los cosechas, pero ahí también podríamos meter los robles, los vinos de autor, los crianzas que tienen que tener 12 meses de barrica, los reservas 24 y bueno, las grandes reservas que no se hacen muchas, normalmente pueden tener hasta 36 meses de barrica. O sea que básicamente lo que nos dice es el tiempo que lleva en barrica, menos los jóvenes, que habría que matizar, ¿no? Sí, porque decir, si es vino la de barrica autor... nos puede aportar muchas cosas, ¿no? Aparte de estructura, sabor, pero también lo que nos va a aportar es una microoxigenación para que el vino nos pueda durar más en botella, ¿vale? Es un proceso en el que vamos a conseguir que el vino nos aguante mucho más en botella. En el caso de la variedad Tempranillo es una variedad que además aguanta muy bien la madera y por otra parte muy bien las crianzas. Hay variedades más oxidativas, otras variedades menos oxidativas. En este caso la Cabernet Sauvignon, que es la más conocida en todo el mundo, sería una variedad poco oxidativa que nos puede permanecer mucho tiempo en botellas. O sea, oxidativa significa que aguanta más tiempo. Sí, bueno, que no se oxida tan rápido. O sea, que aguanta más en la botella. Más, no se nos va a estropear. O sea, a más tiempo lo tengas en la barrica, ¿más aguanta luego en la botella? ¿La teoría? Sí, en teoría sí. En teoría sí, efectivamente. Y bueno, pues si quieres vamos a empezar con el corte clásico. Vale, entonces este es corte clásico, corte moderno. Eso es un reserva, eso es. Es un reserva 24 meses. Bueno, 2004 en Ribera del Duero además fue una gran añada bastante cálida y la consideran una de las mejores añadas de los últimos tiempos. Fijaos que la añada, es decir, qué tal ha ido el clima, las lluvias, etcétera, marcan todo el vino de una región y por eso luego se organiza la calificación de la añada, es decir, se hace un evento para decir qué tal ha ido 2009, por ejemplo, que eso lo estuvimos ayer y que dijeron que 2009 era excelente, sí, aunque luego con una uva excelente puedes hacer un vino muy triste, ¿no? Y luego hay gente que por donde tiene la parcela, incluso en una mala añada puede hacer un vino excelente, pero en general la añada se califica en general como excelente, muy buena, regular, ¿no? Claro, es mala que no dice. Si es mala, no te lo dice. El mundo del vino tiene mucho discurso, ¿no? Y parte del discurso evidentemente es la climatología, el cómo ha venido esa añada. Es fundamental. Pero bueno, podríamos hablar también de los suelos, podríamos hablar de muchas más cosas, ¿no? Al fin y al cabo es lo más atractivo de este mundo, ¿no? Yo cuando empecé en el mundo del vino, yo pensaba que sabía algo y cuando ya me empecé a introducir realmente y empecé a estudiarlo, te das cuenta que no sabes nada y que necesitarías
pues por lo menos 6 vidas para conocerlo un poco. Con lo que digamos que también es la grandeza de este tipo de bebidas, ¿no? Que puede tener mucho discurso narrativo, puedes investigar sobre lo que estás viviendo y al final creo que tiene un valor añadido en ese sentido, ¿no? Bueno, pues en color vemos una capa, tiene bastante color, ¿no? Es una capa bastante gruesa. Ya vemos unos ribetes en el que ya vemos no vemos esos morados que vemos como en los vinos que probamos ayer, de 2009, ¿verdad? Que se ven vinos muy vivos, este ya se ve un poquito más apagado, sin embargo mantiene muy bien el color. Y bueno, en nariz, pues es un vino intenso. La madera está muy bien integrada. Todavía encontramos un poquito de fruta que es una fruta más pasada. Esto es una añada cálida, con lo que siempre encontramos ese tipo de fruta más pacificada. Si nos encontramos un vino, como puede ser por ejemplo 2007, que ya es una añada en el que digamos la climatología y las condiciones fueron un poquito más frías, vamos a ver el carácter más atlántico de los vinos de Ribera del Duero, que son vinos más frescos en nariz, incluso más ligeros, con un poquito más de acidez y más ligeros en boca, ¿vale? Y por ejemplo, si cogemos ahora unas uvas pasas o unas ciruelas pasas y las olemos intensamente, sí. ¿Encontramos algo? Sí, lo tenemos en el fondo, tenemos ahí en el fondo esa fruta, porque digamos que la fruta se va apagando ya, pero existe. Y lo que nos encontramos también en este vino es que ya está bastante maduro, ha madurado muy bien en botella, la madera está muy bien integrada, como hemos dicho antes, y al final, pues, digamos, encontramos un vino complejo en la nariz, con muchas cosas, podemos hablar mucho de él. ¿Y el regaliz cuándo se encuentra? ¿También es fruta? Se considera, porque me estoy dando cuenta de que habláis de acidez, de fruta y de roble. Bueno, ¿no? el regaliz, la tiza, la tinta china, son, digamos, muy típicos de la variedad Tempranillo, en Ribera del Duero. Sobre todo la tiza también depende del suelo. ¿Y la tiza a qué te refieres? ¿A la tiza? Sí. ¿A la clásica de la clase? Sí, bueno, al final nos lo suelen dar los suelos calcáreos, ¿no? Claro. Porque la tiza, pues no deja de ser eso. Sí. Son, digamos, los aromas que se llaman minerales. Que en teoría lo que identificas es dónde estaba esa viña creciendo sí, ¿no? O sea, por ejemplo, un Priorat, las terrazas que hay en el Priorat, en teoría luego van al vino. En el Priorat tenemos, sobre todo la variedad reina, es la Garnacha, que además nos la encontramos muy franca en muchos de los vinos del Priorat. Y también nos vamos a encontrar en el Priorat, son vinos muy minerales también, sobre todo por esa pizarra que tienen allí, que es fantástica. Además que es una zona también soberbia para hacer vino. Ribera del Duero, que es a lo que estamos catando, pues también nos encontramos con añadas muy francas como la de 2009, que ahora estamos oliendo y tiene una fruta muy potente, sobre todo los vinos que han sacado ahora, aunque como están recién embotellados hemos visto todavía que le falta un poquito de maduración, ¿no? Pero estos vinos dentro de 2 o 3 meses van a estar increíbles, fantásticos, la fruta va a subir todavía mucho más y además con una capa gruesa, potente. Son vinos además, en este caso encontramos un vino muy bien estructurado, con un ataque fresco en el primer momento, es un ataque en el que encontramos cierta acidez y luego aparte muy sabroso. Los vinos de Ribera del Duero suelen ser muy carnosos, tienen cuerpo en boca. Sí, decía Andrea que curiosamente al final, si miras la gastronomía de los territorios, encuentras una justificación para el vino. Y decía que aquí los riberas van muy bien con carnes, porque es lo que aquí se comía, ¿no? Y, por ejemplo, este vino, ¿con qué lo maridarías? Pues evidentemente con carnes. Digamos que no son vinos ligeros, en general los riberas, ¿no? Son vinos bastante sabrosos, potentes en boca y además, como en el caso del año 2009, con bastante tanicidad, ¿no? O sea, con mucho cuerpo. Vamos a encontrar muchas sensaciones también, no solo sápidas en la boca. Entonces, si te bebes ese vino tan intenso con un pescado, lo que pasa es que eclipsa. Se va a comer al vino al pescado. Entonces, evidentemente, cuando uno intenta buscar una buena bebida, hablamos de vino, hablamos de cerveza, hablamos de lo que sea, ¿no?
para lo que en ese momento tienes encima de la mesa que vas a comer, pues tienes que pensar cómo es esa bebida, porque claro, ¿quién es el protagonista en ese momento? Si el protagonista es el vino, no vamos a disfrutar del pescado como deberíamos, porque el vino se va a comer el sabor del vino, un vino tan sabroso, se va a comer a todo lo demás. O sea, por eso necesitas una carne que es un sabor intenso, fuerte y que está equilibrado, ¿no? El sabor intenso del vino con el sabor intenso de la carne. Sí, efectivamente. La carne, además, sobre todo, vamos a hablar de... Porque carnes hay mucho tipo de carnes. Una carne blanca, un pollo, por ejemplo, que también lo podríamos tomar, pero ya no es un sabor tan... Claro. Un lechazo, por ejemplo. Bueno, un lechazo va fantástico con esto, claro. Que claro, el lechazo, menos con agua, va bien con casi todo. Además, creo que lo hemos probado ya varias veces, ¿verdad? Y creo que siempre va muy bien. Bueno, y... ¿algo más que añadir del Valsotillo? Pues es un vino que está francamente muy bueno y que es ahora mismo es el momento en el que hay que consumirlo, porque es fantástico. Aunque supongo que este vino todavía puedes dejarlo más tiempo en la bodeguita y ver cómo va evolucionando durante los próximos incluso 4, 5 o 6 años. Ni idea del precio, ¿verdad? No... Bueno, pues no tengo ni idea, pero no creo que andará entre los 18 y 24 euros este vino. No creo que cueste mucho más. Puede que me equivoque. Bueno, ya sabéis que tenéis ahí a Google, con lo cual si no... Claro. Buscarlo en Google, es un Valsotillo, es un reserva del 2004. Y que está muy rico. Bueno, ahora vamos ya con el Astrales 2007, que si me fijo aquí donde me ha dicho Rubén, Ribera del Duero, y en lugar de poner reserva, pone cosecha 2007. Efectivamente, digamos que es una forma de no hacer crianzas, no hacer reservas, hacer, digamos, lo que el enólogo en este caso quería imprimir, un carácter propio a los vinos, ¿no? O sea, lo que estamos hablando antes, ¿no? Esos vinos de autores, o vinos de autor que se denominan un poco genéricamente, en el que digamos, el protagonista ya no es las formas de elaboración típicas o clásicas que tenemos en Ribera del Duero. Son formas de elaboración un poco muy personales que hace el enólogo. Ve la uva, ve el suelo y dice, bueno, ya aquí yo sí le meto más madera, le meto este tipo de madera, digamos que te da un abanico más grande para jugar. Bueno, es un vino dentro de lo que es 2007, que fue una añada un poco compleja, tiene también bastante capa. Capa es color, ¿verdad? O sea, te estás describiendo un poco que en lugar de ser un vino transparente, deja pasar menos la luz. Así es. ¿No? Eso es. En las capas medias, por ejemplo, este, por ejemplo, no nos deja ver las letras, ¿no? En las capas medias sí que podríamos ver algo. Fijaos, ¿no? La servilleta tiene letras, si es un vino... No, es totalmente opaco. Que no se ve una capa muy gruesa, que es como lo denominamos nosotros. Por otra parte, bueno, pues en nariz lo primero que nos sale, a lo mejor este vino todavía le falta un poquito de integración de la madera, lo primero que nos sale son ahumados o, bueno, son aromas típicos de madera, ¿no? A mí me ha olido a chocolate la primera vez. Bueno, pero... pues también, sí, claro, muy bien. Si lo movemos un poco, sí que nos empieza a salir esa fruta, además con potencia también. Si te das cuenta, en boca es mucho más sabroso. Digamos que explosiona en la boca el sabor, ¿verdad? Además se te queda largo, todavía le tenemos el sabor, le permanece en la boca durante largo tiempo. Fijaos, no solo cómo madura en la botella, sino cómo madura en los 5 segundos en los que te lo has bebido, cómo evoluciona el sabor del vino dentro de la boca y dónde se nota más. ¿Dónde notas más la fruta ahora? Bueno, en la retronasal ahora estamos notando que no la fruta, llama, pero... antes la hemos movido para ver si la encontramos, ahí estaba, pero cuando nos ha salido de verdad la fruta ha sido ahora cuando lo hemos metido en boca. El vino se nos ha calentado justo en la boca y por detrás ha empezado a salir esa fruta. Además una fruta también muy golosa, fantástica, muy potente y muy nítida, ¿no? Muy curioso, la verdad.
Yo la verdad es que creo que estoy descubriendo que soy más de corte clásico, pero este vino es como más divertido, ¿no? Sí, es un vino que da mucho juego. Da mucho juego, es verdad. El corte clásico son vinos mucho más duros, ¿vale? Entonces, quizás. Que hay menos riesgo, ¿no? De que no te guste. Hombre, bueno, depende, oye, hay gente que por estos vinos, digamos, se pirra. No, bueno, al final esto va por gustos. El que le guste más el corte moderno, pues estupendo. El corte moderno no es más. No tiene mejor acogida. No a los paladares acostumbrados a beber vino. Bueno, el corte moderno ha estado muy de moda. Habrá de todo. Ha estado muy de moda en los últimos años, sobre todo por lo que se llama la parkerización, ¿no?, de los vinos. Parker es de corte moderno. Parker le encanta todo lo que sean tostados en nariz y además vinos bien estructurados, muy golosos, muy sabrosos. Y Parker es el gurú mundial del vino, ¿no? Es un vino fruta muy pasada, además. La fruta bien madura tiene que estar y que sepa mucho, que tenga muy buen sabor, ¿no? Y además él es prescriptor total, es decir, si él puntúa muy bien un vino, ese vino lo vende. Es el gran prescriptor. Lo vende todo, ¿no? Si tienes un 95 en Parker, pues ya. Y ayer tuvimos por sorpresa a Jay Miller, que si no me equivoco básicamente es la nariz de Parker en España. Sí. Jay Miller es la nariz de España, la nariz de Parker en España, es el que hace las valoraciones, el que pone las puntuaciones, pero tú fíjate. Hasta hace poco era el gran gurú, pero hoy por hoy ya incluso los propios elaboradores, ayer no fue, cuando habló Ryan Opaz, anteayer nos contó Ryan Opaz, con toda la razón del mundo, que ya se dan cuenta muchas veces que uno no puede jugar a la lotería con la puntuación Parker, es decir, tú puedes intentar hacer un vino que pueda gustar a Parker, pero ahí te la estás jugando. Claro, no, de hecho, otra vez lo hablábamos con Ryan, lo hablábamos con André, como Internet desparkeriza el vino, o por lo menos todavía no lo ha hecho, pero hay una gran oportunidad de que tú encuentres tu paladar, no necesites al de Parker, gracias a que encuentres mucha otra gente que tiene tu mismo paladar. Y entonces las bodegas lo que tienen que hacer es, en lugar de buscar el paladar de Parker, buscar paladares más diversos, pero que haya volumen, evidentemente, ¿no? Que le guste a mucha gente y encontrar a esa gente que le gusta tu vino. Fíjate, acabo de decir, Internet ya lo que sí que nos da la opción, tenemos al gurú que está en Internet, porque el Wine Advocate, que es la revista de Parker, no olvidemos que desde creo que hace unos pocos años ya no hay versión en papel, es solo a través de la web, pero también, gracias a Internet, encontramos ya un movimiento muy fuerte, sobre todo de bloggers y muy interesados en gente interesada en el mundo del vino, que escribe sobre el vino, que ya digamos habla de su propio paladar, de su propio paladar y de su propio gusto, porque el problema que a lo mejor hemos encontrado con el predominio del gran gurú del vino, el Mr. Parker, en este mundo, lo que nos hemos encontrado es que de alguna manera se ha intentado estandarizar ese paladar, ¿no? Claro, o sea, a Parker le gustan unos vinos hechos de una manera muy concreta y con unos sabores muy concretos. A lo mejor Parker viene aquí y nos desautoriza y nos dice no, esto es totalmente equivocado, ¿no? Pero digamos que la forma en la que puntúa Parker da mucha importancia, digamos, a los aromas terciarios, que sean los aromas. O incluso aunque no tuviera ese criterio, lo que ha hecho es que el mercado del vino, o sea, el consumidor de vino valore su paladar en función de lo que dice Parker. Es decir, este vino me va a gustar porque le gusta a Parker, ¿no? Y lo que hay que empezar a hacer es, ese vino me gusta porque está rico y porque, bueno, porque he visto que más gente comparte ese mismo gusto en Internet, ¿no? Yo creo que lo que hay que pensar, y lo hemos hablado muchas veces, es si estás interesado en el mundo del vino, pues lo mejor es probar. Y no asustarse tampoco mucho de ir a una tienda especializada y que un poco te recomienden. Oye, si no tenemos poderío económico, pues intentaremos ir con vinos un poquito de una gama que no tiene por qué ser malos, porque te puedes encontrar grandes sorpresas por poco dinero. Pero probar y encontrar tu propio paladar. Pero coño, esto es lo que me gusta, ¿no? Esta es la línea que a mí me satisface y realmente cuando uno ya encuentra su vino es cuando uno ya empieza también a investigar, bueno, pues ¿cómo sabe este vino? ¿Qué tipo de variedad? ¿No? Que es fundamental. Claro, que es identificar qué es lo que te gusta, ¿no? Y entonces, para que tu compra sea más inteligente. Bueno, Rubén, nos vamos a tener que dejar aquí porque se está acabando la tarjeta. Bueno, hemos probado 2 vinos que nos han gustado. Sí. Y bueno, seguro que hacemos alguna otra cata pronto. Gracias. Hasta luego.